Hola, ¿cómo les va? Estamos en tiempo de Navidad. Feliz Navidad en esta octava de Navidad. Y vamos a disponernos a reflexionar un ratito sobre la palabra de Dios en este fin de semana en el cual ponemos nuestra mirada en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, del versículo 22 al 40, donde se nos relata cuando María y José con Jesús se presentan al templo para la purificación de ellos y para consagrar a Dios al primogénito, al primer varón, como lo establecía la ley de Moisés. Y en ese momento aparece Simeón, a quien Dios le había prometido que no iba a morir sin ver al Mesías, y la profetisa Ana, que también era quien servía en el templo, quien tenía una piedad tremenda, y ambos, ya de edad avanzada, tienen esa gracia de Dios de ver al Mesías cuando era pequeño, cuando era niño. Pero luego nos dice la palabra de Dios que después de esto y de escuchar las cosas que le decían, sobre todo aquello que le dijo Simeón a María, dice que los padres se maravillaban de las cosas que decían sobre el niño. Pero les propongo para mirar este pasaje que tomemos en cuenta el final de esta serie de versículos, donde nos dice que el niño, cuando ellos regresan a su casa, el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia de Dios, delante de Dios. ¿Por qué les digo que pongamos la mirada en esto? Porque nos damos cuenta que la bendición que Dios tiene para nosotros y para la historia de la humanidad es un proceso que arranca desde la concepción, en el momento mismo de la concepción de la persona hasta el final. Es un proceso continuo. No es que Jesús empezó a hacer los milagros de la noche a la mañana, ni que la sabiduría le vino de repente. Él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios. Y a los 12 años Jesús maravillaba a los propios fariseos en el templo y discutía ya con ellos. Pero esto era una etapa. Y después a los 30 años inició su vida pública y enseñaba y sanaba a la gente, hacía ver a los ciegos, resucitaba a los muertos, pero esto era una etapa. Multiplicaba los panes, hacía que se movieran los paralíticos, que movieran sus brazos, los que no podían hacerlo, pero esta era una etapa. Elegía a sus apóstoles, los enviaba y se alegraba de lo que le decían los apóstoles a su regreso, pero esta era una etapa, es todo un proceso. ¿Y saben por qué? Porque ni los milagros de Jesús, ni las enseñanzas, ni nada tendría sentido sin su muerte y resurrección. Si Jesús no llega al final de ese proceso, entregando voluntariamente su vida para nuestra salvación y nos abre con la resurrección las puertas para que todos podamos vivir esa vida eterna, nada tendría sentido, porque ese era el proceso que Dios tenía previsto para nosotros. El proceso que desde la concepción de Jesús hasta su resurrección. Y es el mismo proceso que nosotros muchas veces tenemos. A veces nos desesperamos porque no viene eso que le pedimos a Dios, porque la salud nos aqueja, alguna enfermedad, porque algún pariente nuestro está enemistado o está en malos caminos, o vaya a saber uno qué.
Y tenemos que aprender a tener esa paciencia con la cual Dios nutrió a Simeón y a Ana. Ana ya tenía 84 años. Para esa época en donde la esperanza, la expectativa promedio de vida era de 50, 60 años, imagínate 84 años. Pero Ana seguía confiando en Dios, seguía sirviendo al Señor. Y hasta que un día vio al Mesías como niño, lo mismo que Simeón. Y esto nos enseña a valorar también a las personas mayores, porque ahí está encerrada la sabiduría, la experiencia, los años de vida. No descartemos a los mayores. Dios los eligió para anunciarle a María las maravillas que iba a hacer ese niño. Y ellos se deslumbraban, María y José se deslumbraban. Y entonces esas personas ancianas se encontraron con el niño Jesús a través de María y José que los llevaron. Valoremos a nuestros adultos, a nuestros mayores, y aprendamos a esperar esa bendición de Dios sabiendo que es un proceso, que a veces puede llevar tiempo. Los apóstoles mismos veían a Jesús sanando a la gente, multiplicando los panes, veían a Jesús resucitando los muertos y así todos no la entendían, no la tenían clara. Tuvieron que esperar después de que Jesús muriera, tampoco entendían la resurrección. Esperaron 50 días hasta que en Pentecostés entendieron por fin de una vez cómo era el proceso de la bendición, el camino de la salvación. Nosotros también tenemos que aprender estos procesos y esa palabra de Dios que a veces leemos, tenemos que cuidarla, porque a veces esa palabra de Dios es chiquita, es indefensa, es un versículo a lo mejor que hemos leído, es un momentito de oración que hemos tenido y tenemos que empezar a cuidarlo. Así como a José, que desde el principio Dios le encomendó cuidar a María, cuidar a su mujer y cuidar a su hijo. Y en este año, hasta el 8 de diciembre del 21, vamos a hablar mucho de José y vamos a poner la mirada en José, porque él fue encomendado por Dios para proteger a María y a Jesús desde la concepción, frente a un mundo que nos pide ahora que miremos para otro lado ante la protección de los niños por nacer. Dios nos enseña que a José le pidió que desde la concepción lo cuidara a Jesús. Y cuando tuvo que... ¿Quién te crees que salió a buscar esas sábanas en las cuales lo encontraron los pastores a Jesús? ¿Quién te crees que estuvo al lado de María ayudando en el parto? ¿Quién te crees que estuvo al lado de María cuando tuvieron que huir a Egipto? Ese fue José, encomendado por Dios. Cuidemos a nuestros niños, ayudémoslo a cada uno de ellos a crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios. Como Dios le encomendó a José, así nos encomienda a Dios. Cuidemos también esa fe, esa palabrita de Dios que hemos escuchado, eso que desde niño a lo mejor hemos oído y aquellas cosas que escuchamos a lo mejor al pasar en alguna predicación. En ese momentito de oración que tuvimos, cuídalo, hacelo crecer, porque ahí está Dios. En esa palabra está Dios, en esa oración está Dios, en ese niño por nacer está Dios. En ese niño desde su concepción ya hay algo de Dios. No puedes matarlo porque hay algo de Dios. Tiene soplo de Dios en su vida. Entonces tenés que cuidar
desde el bebé a los niños, el crecimiento, ayudarlos, acompañarlos, hasta la adultez y mirar a los abuelos y valorarlos y cuidarlos. Todo eso nos enseña este pasaje de hoy. Seamos cuidadosos, cuidemos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestro ser, esa palabra de Dios, esa persona que nos ha puesto enfrente Dios para que cuidemos, para que ayudemos, esa persona que necesita que le hablemos, que le demos un consejo, un mensaje, un abrazo virtual, aunque sea un llamadito y una caricia al oído. Cuidemos así como José cuidó de María y de Jesús. Cuidemos esa palabra de Dios, esa Biblia que a lo mejor tenemos ahí en la biblioteca, abrámosla y cuidemos esa palabra de Dios encerrándola en nuestro corazón, haciendo que se quede aquí. Es la mejor forma de cuidarla. Y hagámosla crecer, ayudémosla, con momentos de oración, con momentos de amor al otro, momentos de caridad, de perdón. ¿Cuántas cosas podemos aprender de esta sagrada familia, María, José, que llevaron a Jesús al templo, que cumpliendo, así como para el nacimiento cumplían con las leyes civiles del momento, confiando en que Dios los iba a ayudar, también cumplieron con la tradición que la fe les mandaba en su momento. Desde su pobreza, porque presentaron 2 palomitas, la ofrenda de pobre, y la capacidad de Simeón y de Ana de saber entender que el Mesías, el Rey de Reyes prometido, estaba allí en manos de una familia pobre. Entender que desde la pobreza Dios nos habla, Dios nos ilumina y nos acompaña. Desde el hacerse nada como en un pesebre. Que Dios nos bendiga en esta octava de Navidad, que nos prepare para un año en el cual crezcamos cuidando al Dios que tenemos dentro nuestro y al Dios que otros hermanos tienen en su corazón y al Dios que muchas mamás llevan en su vientre. Que Dios nos bendiga. ¡Feliz Navidad!